Imagina el peor día de tu vida, ahora, multiplica ese dolor por 1000. Así fue como se sintió Carmen al ser traicionada por las dos personas que más amaba, su prometido y su propia hermana. En el altar, lista para decir sí, descubre un secreto devastador y, sin pensarlo 2 veces, huye, dejando todo atrás. Pero, ¿es posible reconstruir una vida después de una traición tan cruel? Años después, Carmen es una mujer diferente, pero una invitación inesperada la obliga a enfrentar fantasmas que creía haber superado. Descubre esta emocionante historia de nuevos comienzos, perdón y fuerza, donde hasta las heridas más profundas pueden sanar. El salón estaba impecable, decorado con los colores suaves que Carmen siempre había soñado. La luz delicada que entraba por las ventanas parecía bendecir el momento, creando un escenario mágico para lo que sería el inicio de una nueva etapa. Carmen estaba casi lista, en la pequeña sala reservada para los novios. El espejo reflejaba a una novia radiante, con una sonrisa genuina de quien creía haber encontrado su final feliz. Alrededor, amigos y familiares aguardaban ansiosos el tan esperado sí. Era el momento que siempre imaginó, construido con dedicación, paciencia y un amor que ella consideraba verdadero. Alejandro siempre había sido el hombre que la hacía soñar despierta. Mientras ajustaba el velo con las manos temblorosas, escuchó voces amortiguadas al otro lado de la puerta. Reconoció el tono familiar de Sofía, su hermana, riendo de algo. El tono de voz de Sofía la hizo sonreír, la hermana menor era su orgullo, su amiga y confidente, quien la había ayudado a superar momentos difíciles. Sin embargo, en los últimos tiempos, Sofía parecía más distante, y Carmen lo había atribuido a las prisas de la organización de la boda. Carmen se preparaba para ignorar la conversación y mantener el enfoque en lo que realmente importaba en ese momento. Pero una segunda voz, demasiado familiar, captó su atención. Era Alejandro. Y por la risa contenida y la cercanía de las voces, Carmen sintió un escalofrío incómodo. Estaban susurrando algo en un tono que nunca había presenciado entre ellos. Un instinto la llevó a acercarse a la puerta para entender de qué hablaban. ¿Sería algo sobre ella? ¿Quizás una sorpresa planeada? Pero la primera frase que escuchó la hizo retroceder como si hubiera recibido un golpe. Sabía que sentiría celos, Sofía, dijo Alejandro, con una risa despreocupada. Pero sabes que el matrimonio es solo un detalle para mantener las apariencias. Carmen abrió los ojos desmesuradamente. ¿Estaba entendiendo bien? Intentó racionalizar, encontrar otra explicación. Pero la voz de Sofía respondió de inmediato, con una mezcla de ironía y desprecio. ¿Celos? Lo que me molesta es verte mintiéndole de esa forma. Estoy cansada de ser parte de esto, Alejandro. La voz de Sofía no era de broma ni de nerviosismo, era la voz de alguien que hablaba de algo conocido, común. Eso solo podía significar una cosa: Sofía y Alejandro estaban juntos. El corazón de Carmen empezó a latir descontrolado, como si intentara escapar de su propio pecho. Las piernas amenazaron con fallarle. Sentía la garganta seca, el estómago revuelto y el mundo girando a su alrededor. Continuó escuchando, incapaz de apartarse. Alejandro murmuró: no te pongas así. Sabes que tú eres quien realmente quiero. Carmen, bueno, ella facilita las cosas. El matrimonio es solo una formalidad. No significa nada. Y rió, como si lo que estaba a punto de hacer fuera un simple detalle sin importancia. Carmen no pudo escuchar más. Los sonidos a su alrededor se transformaron en un zumbido sordo, una mezcla de incredulidad y dolor que parecía aplastarle el pecho. Allí, en esa pequeña sala decorada para el gran día, el suelo desapareció bajo sus pies. Apenas podía respirar. Su hermana. Su prometido. La traición venía de donde jamás lo habría esperado, de donde no había cómo protegerse. Un prometido traidor, una hermana falsa, y una boda que nunca debería haberse planeado. Desesperada, Carmen se dio la vuelta y miró a su alrededor, sin saber qué hacer. Podría confrontarlos en ese momento, exigir una explicación, pero
¿Con qué fuerza? Sabía que si intentaba enfrentarlos, su voz saldría débil, su apariencia destruida. En cambio, tomó una decisión impulsiva, que parecía la única capaz de aliviar el peso que la aplastaba: irse, desaparecer. Ya no podía fingir que le esperaba un felices para siempre. Con las manos temblorosas, Carmen levantó la falda del vestido y se dirigió a la puerta trasera de la iglesia. Su mirada, distante y asustada, era la de alguien que acaba de sobrevivir a una catástrofe pero aún intenta procesar lo que está sucediendo. Algunos invitados, que esperaban el inicio de la ceremonia, la vieron de reojo y se confundieron al notar que la novia se marchaba sola, antes de la boda. Al pasar por el corredor lateral, Carmen se topó con su prima, quien intentó detenerla, intrigada. «Carmen, ¿a dónde vas? Todo está bien, la gente está esperando». «Necesito irme», murmuró ella, sin mirar atrás. «No puedo, ya no puedo». Sin esperar una palabra más, Carmen salió del lugar y bajó las escaleras de la iglesia. Afuera, el coche de alquiler que la había traído aún esperaba. Ignorando la expresión de sorpresa del conductor, ella subió al vehículo y susurró con voz ahogada: «Por favor, lléveme a cualquier lugar, lejos de aquí». El conductor dudó, confundido por el pedido, pero pronto arrancó al notar la desesperación en su voz. Mientras el coche dejaba atrás la iglesia, Carmen observaba por la ventana el escenario que, hasta unos minutos antes, era su sueño. Ahora, todo parecía parte de una pesadilla de la que quería despertar. La idea de enfrentar a la familia y amigos, de dar explicaciones, de lidiar con la humillación pública, simplemente no tenía fuerzas para ello. El viaje hasta una ciudad vecina fue un borrón de pensamientos desconexos sobre la traición, el dolor y la rabia que iban y venían. En algún punto del camino, las lágrimas finalmente comenzaron a caer, silenciosas, una tras otra, hasta transformarse en un sollozo incontrolable. Pensaba en su infancia con Sofía, en las confidencias que ambas compartían, en las promesas de protegerse mutuamente. ¿Cómo pudo hacerle eso Sofía? Y Alejandro, aquel que le juraba amor, aquel que prometía un futuro. Horas después, Carmen llegó a un pequeño pueblo, donde nadie la conocía. Allí, en un hotel sencillo, con solo un vestido de novia y ningún plan concreto, decidió que comenzaría de nuevo. En esa habitación de hotel, enfrentando su reflejo deshecho en el espejo, juró que nunca más dejaría que alguien la lastimara de esa manera. Nunca más sería la misma Carmen, la que esperaba por promesas vacías. Sentada en la cama, aún en shock, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesita de noche, como si al hacerlo también descartara los recuerdos de Alejandro. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y una herida profunda que llevaría tiempo en sanar, pero estaba decidida a cambiar, a empezar de nuevo. Después de abandonar la ciudad donde todo se había derrumbado, Carmen comenzó desde cero. Encontró refugio en una ciudad desconocida, lo suficientemente lejos como para que nadie la reconociera y pudiera comenzar sin ser confrontada por el pasado. Allí, entre calles y rostros desconocidos, finalmente sintió que tenía la oportunidad de liberarse. Pero las primeras semanas fueron crueles. Todos los días, el dolor de la traición parecía más vivo, como si los rostros de Alejandro y Sofía aún la atormentaran. El prometido y la hermana que una vez amó se habían convertido en pesadillas, y Carmen ahora luchaba contra la sensación de haber sido engañada por aquellos en quienes más confiaba. Encontrar un nuevo rumbo para su vida no fue fácil, pero sabía que necesitaba mantener su mente ocupada. Con pocos ahorros, comenzó a trabajar en empleos modestos, primero como camarera en un café local y luego como asistente en una pequeña tienda de ropa. Cada día de trabajo era una batalla contra los pensamientos que insistían en atormentarla, pero, poco a poco, notó que la rutina la ayudaba a sobrevivir y a reconstruir una nueva identidad, lejos de los traumas del pasado. Conforme pasó el tiempo, Carmen desarrolló una habilidad inusual para manejar las finanzas de la tienda y tratar con los clientes. Su capacidad de organización y su carácter firme y acogedor llamaron la atención del dueño, quien pronto la ascendió a gerente. Notó cómo tenía un talento natural para la administración y cómo era capaz de hacer que las ventas de la tienda aumentaran.
inspirada por la confianza que su jefe depositaba en ella, Carmen decidió que no quería pasar el resto de su vida trabajando para otra persona. Quería algo propio, donde pudiera poner en práctica todo lo aprendido y superar el dolor del pasado. Así que comenzó a ahorrar rigurosamente, creando un plan que le permitiera abrir su propio negocio algún día. Con el dinero ahorrado y una idea clara en mente, Carmen finalmente dio el paso más audaz de su vida. Abrió una empresa de consultoría para pequeños negocios, destinada a emprendedores locales que necesitaban apoyo para organizar sus finanzas y crecer. La experiencia práctica que adquirió en la tienda, junto con lo que aprendió por sí misma, se convirtió en la base de su emprendimiento. Y, poco a poco, empezó a ganar clientes que confiaban en su visión y en su fiabilidad. Su empresa crecía de forma lenta, pero sólida, impulsada por la determinación de Carmen de probar, a sí misma, que era capaz de construir un futuro próspero. A medida que su negocio de consultoría crecía, Carmen se dedicaba en cuerpo y alma. Pasaba noches en vela estudiando, aprendiendo sobre finanzas, estrategias y técnicas de marketing. Quería ser la mejor para sus clientes y, sobre todo, para sí misma. Cada contrato firmado, cada cliente satisfecho era una pequeña victoria contra la Carmen del pasado, aquella que había sido traicionada y abandonada. Ahora, estaba en control, y la sensación de libertad era algo que jamás imaginó experimentar de forma tan intensa. La oficina de Carmen, que comenzó en una modesta sala alquilada en el centro de la ciudad, pronto necesitó ser ampliada. Contrató un pequeño equipo para ayudarla con la creciente demanda y, con el tiempo, su empresa se convirtió en un referente para emprendedores locales que buscaban orientación. Carmen era respetada por su inteligencia, y su historia, que pocos conocían en detalle, contribuía a la imagen de una mujer que había enfrentado desafíos y aún así triunfado. Fue en una tarde tranquila, después de una reunión exitosa con un cliente, cuando Carmen se dio cuenta de cuánto había cambiado. Sentada en su escritorio, en una oficina que ahora era una extensión de ella misma, se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había dejado atrás su antigua vida. Carmen había reconstruido su identidad, y lo que antes era solo un refugio se había convertido en un hogar. Ahora, tenía una carrera, su propio negocio, y la soledad que alguna vez la asustó se había convertido en una compañía con la que había aprendido a convivir. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional y de la satisfacción de ser dueña de su propio destino, Carmen no podía evitar los recuerdos de lo que dejó atrás. En los momentos de silencio, cuando el trabajo finalmente terminaba y se encontraba sola, el pasado aún volvía para atormentarla. Alejandro y Sofía, las dos personas en quienes más confiaba, seguían apareciendo en su mente, como fantasmas que no se disipaban. Se preguntaba qué habría sido de sus vidas. ¿Habrían sido felices juntos? ¿Sería su relación real? A pesar de todos sus esfuerzos por distanciarse, sabía que no estaba completamente libre. Pero aunque el pasado todavía pesara sobre ella, Carmen sentía que ahora era más fuerte. Había encontrado su lugar, una seguridad que nadie más podría arrebatarle. El proceso había sido doloroso y lleno de altibajos, pero se dio cuenta de que sin los sufrimientos y traiciones que vivió, jamás habría descubierto esa fuerza interior. Su nueva empresa de consultoría era una prueba de que, incluso después de una devastación emocional, es posible reconstruir la propia historia. Pasó el tiempo, y la vida que Carmen construyó siguió siendo sólida y estable. Su negocio prosperaba, y la rutina ya no era un refugio, sino algo que realmente disfrutaba. Hasta que un día, al revisar su correspondencia, un sobre llamó su atención. Era una carta de su madre, con letras cuidadosas, llenas de cariño. La invitación era para una celebración de cumpleaños, una reunión familiar que, según la carta, no estaría completa sin la presencia de Carmen. Al terminar de leer, Carmen sintió un nudo en el pecho. Por más que quisiera ver a su madre, sabía lo que esa invitación representaba: regresar a su ciudad natal, el lugar donde todo sucedió. Hacía años que no ponía un pie allí, y era casi como si hubiera construido una nueva vida para intentar olvidar el pasado. Pero ahora, esa decisión la obligaba a revivir cada dolor que pensaba haber superado. Durante días, Carmen dudó,
debatiéndose entre el deseo de ver a su madre y el miedo de encontrarse con aquellos que la traicionaron. Sabía que, al aceptar, corría el riesgo de cruzarse con Alejandro y, sobre todo, con Sofía. El recuerdo de su hermana seguía siendo una herida abierta. La sola idea de estar en la misma sala que ella la ponía ansiosa y, al mismo tiempo, curiosa. ¿Seguirían juntos Sofía y Alejandro? ¿Cómo sería mirarlos a los ojos después de tantos años? Tras mucha reflexión, Carmen se dio cuenta de que había más en juego que su deseo de evitar el enfrentamiento. Su madre, que nunca comprendió completamente el motivo de su alejamiento, merecía la oportunidad de tenerla cerca, aunque solo fuera por un breve momento. Y, en cierto modo, Carmen sentía que necesitaba algún tipo de cierre, una oportunidad de enfrentar todo aquello que dejó pendiente. Así que, con el corazón dividido entre el coraje y el temor, Carmen respondió a la invitación con un sí. El viaje de regreso a la ciudad fue una mezcla de nostalgia e incomodidad. Carmen reconocía cada paisaje desde la ventana del autobús, cada curva que la acercaba a recuerdos que prefería enterrar. Al desembarcar, sintió un peso familiar. La ciudad era la misma, con sus edificios antiguos y calles tranquilas, pero para ella, todo parecía cargado de una especie de melancolía. Cada esquina le traía un recuerdo amargo, y bastó un simple paseo por el centro para que varias personas la miraran con sorpresa. Su desaparición había sido un misterio. Un tipo de escándalo discreto cuyos verdaderos motivos pocos conocían. Finalmente, llegó a la casa de su madre. Carmen dudó antes de tocar el timbre, respirando hondo, como si intentara prepararse para cualquier situación que pudiera surgir. Cuando la puerta se abrió, su madre, ahora visiblemente más envejecida, la recibió con una sonrisa emocionada y lágrimas en los ojos. Carmen apenas pudo contenerse al ver cuánto también la había transformado el tiempo. Se abrazaron durante largos minutos, en silencio, sintiendo el calor del reencuentro. En ese instante, Carmen se dio cuenta de cuánto había extrañado ese hogar, esa mujer que siempre la apoyó, aunque no tuviera respuestas para su distanciamiento. Dentro de la casa, el ambiente era de celebración, y muchos familiares y amigos estaban presentes. Carmen saludó a todos con una sonrisa discreta, intentando disimular el nerviosismo que sentía. Aún no había visto a Sofía, pero sabía que en algún momento la encontraría. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo por descubrir que había cambiado, si es que algo había cambiado. El encuentro con Sofía fue inevitable. En un momento, mientras Carmen conversaba con una tía, una figura familiar apareció frente a ella. Sofía estaba allí, y la expresión en su rostro mostraba un cansancio profundo, como alguien que cargaba el peso de años de frustraciones. Sofía seguía siendo hermosa, pero sus ojos parecían apagados, sin el brillo de antes. Al verla, Carmen tuvo que contener el impulso de desviar la mirada. A pesar de todo, quería ver en quién se había convertido su hermana. Sofía, murmuró Carmen, en un tono serio. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Carmen, respondió Sofía, con la voz vacilante, como si no esperara que ese reencuentro realmente sucediera. Hubo un breve silencio. Ninguna de las dos sabía exactamente qué decir. Sofía tenía una expresión que Carmen no lograba descifrar, algo que mezclaba vergüenza y cierto arrepentimiento. Aquella no era la mujer que Carmen había dejado atrás. Sofía parecía destruida. De cerca, Carmen notó profundas líneas de expresión y un semblante amargado que jamás imaginó ver en su hermana menor, quien siempre había sido tan segura y confiada. Intentando disimular su incomodidad, Carmen se apartó, buscando algo de aire. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Esa imagen de Sofía, tan desgastada, parecía traerle una respuesta silenciosa a una pregunta que nunca tuvo el valor de formular. ¿Seguían juntos los dos? Y si lo estaban, ¿qué habría llevado a Sofía a ese estado? En los días posteriores a la fiesta, Carmen no podía olvidar el reencuentro con su hermana. Las expresiones de Sofía estaban grabadas en su mente, perturbando su descanso y reviviendo sentimientos que creía superados. ¿Era posible que Alejandro también la hubiera traicionado a ella? Tal vez, después de toda la destrucción que causó en su vida,
Él también había hecho pasar a Sofía por el mismo infierno. Y si era así, ¿qué debía hacer Carmen? Con el paso de los días, Carmen comenzó a sentir algo inesperado: empatía. Sofía era su hermana y, por más que se hubieran distanciado, por más cruel que hubiera sido la traición, no podía ignorar la posibilidad de que Sofía estuviera enfrentando el mismo tormento que la hizo abandonar la ciudad años atrás. La curiosidad por saber qué había sucedido realmente en la vida de Sofía crecía, aunque una parte de ella insistía en que no debía involucrarse. Aún así, Carmen no pudo ignorar el dolor en el rostro de su hermana. Tal vez era el momento de finalmente entender qué ocurrió durante esos años, de escuchar el lado de Sofía, aunque las respuestas pudieran lastimarla. Carmen sabía que ese regreso a la ciudad no sería fácil, pero ahora, más que nunca, sentía que necesitaba respuestas, aunque eso significara reabrir antiguas heridas. En los días siguientes, Carmen empezó a notar pequeños detalles. Sofía evitaba miradas directas, tenía dificultad para mantener una conversación y parecía incómoda cerca de todos. Cada vez que alguien mencionaba a Alejandro, se ponía tensa, desviaba la mirada, cambiaba de tema. Carmen, atenta a cada detalle, notó que algo estaba muy mal. En una noche silenciosa, cuando todos se habían ido, Carmen encontró a Sofía sentada sola en la terraza de la casa de su madre, envuelta en una manta. La hermana miraba el vacío, con la mirada perdida. Carmen dudó, pero decidió acercarse, movida por una inquietante curiosidad y algo más, una chispa de empatía cuyo origen desconocía. Sofía, comenzó Carmen, en un tono firme, pero sin acusación. Hace tanto que no te veía así. Pero pareces diferente. Sofía la miró, y por primera vez Carmen vio de cerca la profundidad del dolor en los ojos de su hermana. Era la mirada de alguien que parecía estar al borde del abismo. Diferente. Sí, creo que las cosas han cambiado bastante, Carmen. Hubo un silencio pesado mientras Carmen intentaba unir las piezas del rompecabezas. Sofía desviaba la mirada, nerviosa. Finalmente, Carmen preguntó, con un coraje que no sabía de dónde sacaba: «¿Sigues con él, verdad, Alejandro?» Sofía respiró hondo, sujetando sus manos temblorosas y dejando que su mirada vagara. «Estamos juntos, sí, pero no sé si esa es la palabra correcta». Su voz era baja, casi como un susurro, y cargaba una tristeza que Carmen nunca había oído antes. «¿Alejandro sigue siendo el mismo hombre de antes?», preguntó Carmen, su tono cargado de resentimiento. «¿El mismo hombre que destrozó mi vida?». Sofía cerró los ojos, visiblemente afectada por las palabras de su hermana. «Él es peor que eso, Carmen», respondió, con una tristeza que casi revelaba arrepentimiento. «No sabía lo que él era, yo también fui engañada». Carmen la observaba con una mezcla de incredulidad y, contra todos sus instintos, compasión. Ella sabía lo que era ser engañada por Alejandro, sabía lo que era sentir el suelo desmoronarse bajo sus pies. Pero ver a Sofía allí, destruida, era un enfrentamiento con todo lo que Carmen había intentado dejar atrás. Tratando de comprender mejor, Carmen animó a Sofía a hablar, a compartir lo que la estaba consumiendo. Y entonces, Sofía comenzó a desahogarse. Contó cómo, en los primeros meses, Alejandro parecía el compañero perfecto, cariñoso, atento, un hombre completamente devoto de ella. Pero esa imagen comenzó a desmoronarse rápidamente. Alejandro empezó a mostrar un lado controlador y celoso, exigiendo que Sofía se alejara de todos amigos, familia e incluso de actividades que le gustaba hacer. Sofía, al principio, creyó que era solo una fase, una cuestión de adaptación a la relación. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Alejandro empezó a manipular sus finanzas, a tomar decisiones sin consultarla, y cuando ella lo cuestionaba, él la hacía sentir culpable, como si estuviera siendo desagradecida. Sofía intentó resistir, pero pronto se dio cuenta de que estaba atrapada en una red de mentiras y abusos emocionales. Alejandro hacía promesas vacías, y cada vez que ella amenazaba con dejarlo, él la manipulaba, prometiendo cambiar y jurando que haría cualquier cosa por mantenerla a su lado.
Carmen escuchaba cada palabra, sintiendo un dolor casi físico al darse cuenta de que la historia de su hermana era, en muchos aspectos, un reflejo oscuro de su propia experiencia con Alejandro. En el fondo, se sentía vengada, pero, al mismo tiempo, una parte de ella sentía un peso aún mayor. Ya no podía odiar a Sofía como antes. Ver a su hermana vulnerable, rota, le reveló una nueva perspectiva. Sofía era solo otra víctima de Alejandro, al igual que ella. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo con él? Carmen preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor y curiosidad. Sofía dudó antes de responder, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. No lo sé, Carmen. Pensaba que él me amaba de verdad. Y después, cuando me di cuenta del tipo de persona que era, ya estaba tan hundida, me sentía culpable, como si estuviera pagando por todo lo que te hice. La confesión de Sofía golpeó a Carmen profundamente. Aquello no era una simple excusa, era el peso de la culpa que Sofía cargaba, el arrepentimiento por haber traicionado a su hermana y, tal vez, por haber destruido todo lo que un día tuvieron. Carmen sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco, una liberación que no esperaba. Sofía, no puedes seguir viviendo así, dijo Carmen, con un tono ahora más suave, casi compasivo. Alejandro destruyó mi vida, pero tú aún puedes hacer algo por la tuya. Sofía miró a Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo. Estoy sin fuerzas, Carmen. Él me aisló de todos, me hizo perder la confianza en mí misma, y no tengo nada. Se encargó de destruir todo a mi alrededor. Hubo una pausa, y entonces, algo cambió en Carmen. Por primera vez percibía la profundidad del pozo en el que Sofía se había metido, y un sentimiento de empatía la invadió. Carmen sabía lo difícil que fue reconstruir su propia vida, y ahora, al ver a Sofía, veía a una mujer perdida, como ella misma lo estuvo algún día. Sofía, tienes una elección. Puedes seguir hundiéndote o aceptar ayuda para salir de esto. Yo también estuve sola, pero, de algún modo, encontré fuerzas para empezar de nuevo. Quizás sea tu momento. La voz de Carmen era firme, pero llena de sinceridad. Sofía parecía absorber las palabras, pero el miedo y la vergüenza aún la consumían. Para ella, aceptar la ayuda de Carmen era un recordatorio constante de su traición, una confirmación de que había cometido un error que la llevó a su propia destrucción. Pero en ese momento, las dos se miraban como dos hermanas que compartían las mismas cicatrices, dos víctimas de la misma persona, cada una tratando de encontrar una manera de sobrevivir. El impacto de ese reencuentro era fuerte, pero Carmen sabía que, antes que nada, Sofía debía decidir por sí misma, o luchaba para salir de la situación, o permanecía prisionera. Esa noche, mientras Carmen volvía a su habitación, reflexionaba sobre lo que había sucedido. Ver a Sofía tan destruida la afectaba profundamente, y se preguntaba si debía ayudar a su hermana a comenzar de nuevo, incluso después de todo lo que Sofía la hizo pasar. Sofía vivía una sombra de lo que fue. Una mujer que antes exhibía confianza y alegría ahora parecía solo sobrevivir. Carmen notó que su hermana, siempre tan vanidosa y vibrante, ahora evitaba el espejo, usaba ropa sencilla y siempre estaba pálida, con ojeras que solo resaltaban el cansancio en sus ojos. Sofía rara vez sonreía, y cuando lo intentaba, el gesto parecía forzado, como si hubiera olvidado cómo era ser feliz. Decidida a entender mejor lo que había pasado, Carmen comenzó discretamente a conversar con algunas personas del pueblo que habían presenciado la caída de Sofía. Descubrió que, después de que ella se fue de la ciudad, Sofía y Alejandro se hicieron conocidos por frecuentar eventos sociales juntos, como la pareja perfecta, siempre mostrando un afecto casi teatral. Sin embargo, eso duró poco. Pronto comenzaron a surgir rumores sobre peleas, infidelidades, sobre todo, sobre el control excesivo que Alejandro ejercía sobre ella. Carmen supo que, en varias ocasiones, él se aseguraba de aislarla, de impedirle tener cualquier vida propia. Poco a poco, Alejandro fue convenciendo a Sofía de vender el apartamento que poseía, de invertir todos sus ahorros en negocios arriesgados e incluso de firmar documentos que no comprendía completamente.
Sofía, ilusionada con la promesa de un amor eterno, cedió, creyendo que estaban construyendo un futuro juntos. Sin embargo, Alejandro aprovechaba cada oportunidad para minar su autoestima, culpándola por cualquier error, haciéndola sentir incapaz y sin valor. Para Carmen, escuchar esos detalles era devastador. Recordaba cómo Alejandro sabía usar las palabras para manipular, hacer que todos creyeran que él era perfecto. La había usado a ella y, después, hizo lo mismo con su hermana. Sintiendo una mezcla de rabia y compasión, Carmen decidió confrontar directamente a Sofía. Necesitaba saber hasta dónde había llegado Alejandro, qué más le había quitado. Una tarde, Carmen encontró a Sofía sola en la sala de su madre. Su hermana estaba sentada, mirando la nada, con una expresión desolada. Aprovechando la oportunidad, Carmen se sentó a su lado y, con voz baja pero firme, preguntó: «Sofía, ¿cuánto perdiste con Alejandro? ¿Cuánto te quitó?». Sofía tardó unos segundos en responder, como si estuviera sopesando las palabras. Finalmente, murmuró, con una voz cansada: «Todo, Carmen. Me quitó todo, cada centavo que tenía». Soltó una risa amarga, sin ningún rastro de humor. «Y cuando no tenía más que quitarme, me dejó sin nadie. Amigos, familia, me quedé completamente sola». La confesión de Sofía reveló lo que Carmen temía. Alejandro había destruido cada aspecto de su vida. Su hermana no solo había perdido el dinero, sino también la dignidad y el respeto por sí misma. Sofía admitió que, aun con todas las señales de alerta, se negaba a aceptar que Alejandro era el problema. Hubo noches en las que, aun sufriendo la indiferencia y los abusos de él, seguía creyendo que era posible salvarlo, que, quizá, él cambiaría. «Me pregunto todos los días cómo dejé que esto sucediera», dijo Sofía, con la voz ahogada por la vergüenza. «Vi todo lo que te hizo, y aún así, fui ciega. Pensé que conmigo sería diferente». Carmen sintió un nudo en el pecho. A pesar del dolor que Sofía le causó, entendía lo fácil que era caer en las mentiras de Alejandro. Sabía exactamente cómo manipular, cómo hacer que las personas dudaran de sí mismas. La única diferencia era que, esta vez, Carmen no estaba dispuesta a permitir que su hermana continuara atrapada en ese ciclo destructivo. «Oh, Sofía, no tienes que seguir así», dijo Carmen, extendiendo la mano hacia su hermana. «No puedo cambiar lo que pasó entre nosotras, pero puedo ayudarte a salir de esto. Necesitas liberarte de él». Sofía vaciló, mirando la mano de Carmen con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Después de todo lo que te hice, ¿aún quieres ayudarme?». Carmen respiró hondo, sintiendo el peso del resentimiento y el dolor que aún cargaba. Pero al mirar a Sofía, destruida y perdida, se dio cuenta de que, por mucho que odiara lo que su hermana le hizo, no podía simplemente darle la espalda. Las dos tenían algo en común: el dolor de haber sido engañadas por la misma persona. «Quiero ayudarte porque ya pasé por el mismo infierno, Sofía», respondió Carmen, firme. «Y porque sé que nadie merece vivir así». Después de una larga pausa, Sofía asintió, dejando que las lágrimas finalmente corrieran por su rostro. Era como si, en ese instante, se permitiera sentir todo el dolor que reprimió durante tanto tiempo. Carmen sostuvo su mano, sintiendo una conexión que no sentía desde hacía años. Estaban unidas, no por el lazo de sangre, sino por la comprensión mutua de la destrucción que Alejandro había causado en ambas. En los días siguientes, Carmen ayudó a Sofía a organizar los pocos bienes que aún tenía, a encontrar una manera de reestructurar su vida y, sobre todo, a planear un futuro sin Alejandro. Sofía mostró resistencia en varios momentos, aún atrapada por el miedo y la sensación de que ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo. Pero, con la ayuda de Carmen, comenzó a ver una salida. Carmen se dio cuenta de que, para que Sofía se liberara, necesitaba enfrentar sus miedos y aceptar que aquella relación había sido una mentira desde el principio. Y, aunque Carmen sabía que el proceso sería lento, sentía que, finalmente, Sofía estaba empezando a entender que aún había esperanza, una esperanza que Carmen conocía bien. Pues ya había recorrido ese mismo camino de regreso a la luz.
Esa noche, mientras tomaban té en la sala, Carmen decidió enfrentar lo que había estado evitando. Sofía, necesito saber, ¿realmente quieres salir de esta situación? Porque si no estás dispuesta, yo realmente no puedo hacer nada. Su voz era firme, pero su mirada revelaba una compasión sincera. Sofía bajó la cabeza, sosteniendo la taza con manos temblorosas. Carmen, yo quiero salir. Pero no sé si puedo. He intentado muchas veces y he fallado. Es como si él siempre supiera cómo arrastrarme de nuevo. Me siento débil, incapaz. Al escuchar eso, Carmen sintió un eco de sus propios dolores del pasado. Alejandro actuaba exactamente igual, sabía manipular, debilitar, encontrar el punto vulnerable de cada persona y explotarlo. Recordaba lo difícil que había sido salir del ciclo de humillaciones y promesas vacías. Y sabía que, incluso ahora, Sofía no podría hacerlo sola. Escucha, Sofía, dijo Carmen, con tono determinado. Yo ya estuve donde estás tú. Sé lo que es sentirse sin fuerzas, sin salida. Pero tienes que entender que él nunca va a cambiar. Alejandro destruyó tu vida, así como lo hizo con la mía. La diferencia es que ahora tienes una elección, continuar o empezar a liberarte. Sofía dudó, visiblemente dividida entre la culpa y el deseo de ser ayudada. Lo sé, Carmen, pero aún me siento atrapada. Y sé que nunca podré deshacer lo que te hice, nunca podré reparar el daño que causé. Sofía sostuvo sus propias manos, como esperando una reacción de juicio. Cuando te fuiste, yo vi el daño, pero estaba ciega. Seguí adelante con Alejandro creyendo que era amor, que estaba en lo correcto. Pero ahora veo que me equivoqué. La confesión era como un peso que se le quitaba a Sofía, pero Carmen sintió un nudo en el pecho. El resentimiento todavía estaba ahí, latente, pero al ver el dolor genuino de Sofía, Carmen se dio cuenta de que ya no odiaba a su hermana como antes. Se sentía herida, sí, pero también veía en Sofía a alguien que había pagado un precio alto por su propia elección. Sofía, ayudarte no va a cambiar lo que pasó, no va a borrar el pasado, dijo Carmen, intentando aclarar que no estaba allí para absolver sus errores. Pero, si realmente quieres, puedo ayudarte a comenzar de nuevo. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la mirada y murmuró, casi sin voz, gracias, Carmen. Aunque no lo merezca, gracias. Esa noche, Carmen tomó la decisión de ayudar a Sofía. Sabía que sería un proceso lento, pero, para su propia sorpresa, sentía que ayudar a su hermana también la ayudaba a perdonar, no completamente, pero lo suficiente como para liberar un poco del peso que cargaba desde hacía años. Al día siguiente, Carmen comenzó a hacer planes. La primera etapa sería ayudar a Sofía a librarse de Alejandro de una vez por todas. Para eso, tendrían que tomar varias medidas, cerrar cuentas conjuntas, revisar cualquier bien que él pudiera haber puesto a su nombre y, sobre todo, garantizar que Sofía estuviera segura y fuera del alcance de Alejandro. Pasaron horas revisando documentos, buscando brechas, descubriendo detalles que mostraban hasta qué punto Alejandro había manipulado la situación para garantizar un control total sobre Sofía. No solo le había vaciado sus ahorros, sino que la había endeudado, dejándola dependiente financiera y emocionalmente. Ver todo eso con claridad fue un choque para Sofía, pero también le sirvió como una especie de despertar. Él destruyó todo, dijo ella, con voz llena de amargura, mientras revisaba las deudas acumuladas. Y lo peor es que yo lo permití. Él destruyó mucho, Sofía, pero no te destruyó por completo, dijo Carmen, tratando de recordarle que aún era posible empezar de nuevo, incluso después de todo el caos. Ahora, vamos a poner las cosas en orden. Vamos a hacer esto juntas. A cada paso, Carmen ayudaba a Sofía a desmantelar la vida que Alejandro había creado a su alrededor. Abrieron una nueva cuenta bancaria, transfirieron documentos importantes a nombre de Sofía, e incluso Carmen usó parte de sus ahorros para saldar algunas deudas de su hermana, algo que hizo llorar a Sofía. Avergonzada por necesitar la ayuda de la hermana a la que había traicionado. Entre las hermanas,
el vínculo de confianza comenzó a restaurarse. Carmen veía que, a pesar de los errores del pasado, Sofía realmente se estaba esforzando por recuperarse. Y, con el tiempo, Sofía empezó a darse cuenta de que la ayuda de Carmen no era un castigo, sino un intento sincero de ver a su hermana superar el pasado y liberarse. Sin embargo, el proceso traía desafíos. Con cada avance, Sofía mostraba resistencia, una inseguridad que Carmen conocía bien. Para Sofía, aceptar que Carmen le estaba ayudando era como revivir el error que había cometido. En varios momentos, Sofía lloraba de vergüenza, invadida por el arrepentimiento y el temor de no ser capaz de recuperar la confianza de su hermana. Carmen, no sé si soy lo suficientemente fuerte, confesó Sofía una vez, en un momento de vulnerabilidad. Eres fuerte, Sofía. Estás viva, a pesar de todo lo que él te hizo, respondió Carmen, con una firmeza que parecía fortalecer a la propia Sofía. Yo también me sentí así alguna vez, pero lo superarás. Y estoy aquí para ayudarte. Después de semanas de esfuerzo conjunto, Carmen empezaba a ver señales de progreso en la vida de Sofía. La hermana, que antes parecía completamente desamparada, empezaba a mostrar pequeños, pero significativos cambios, lograba mirar a Carmen a los ojos. Hablaba con más firmeza e incluso intentaba hacer planes para el futuro. No obstante, a pesar de los avances, la lucha interna de Sofía aún era intensa y dolorosa. Dudaba, saboteaba su propia recuperación y con frecuencia se retraía, dominada por el miedo de no merecer la ayuda de su hermana. Hubo una noche en particular en la que la resistencia de Sofía casi hizo que Carmen se rindiera. Sofía se mostraba distante y evitaba cualquier contacto, negándose a salir de la habitación. Carmen, preocupada, llamó a la puerta y oyó la voz débil de su hermana, que solo dijo: «Déjame sola, Carmen. No puedo más». Al entrar en la habitación, Carmen encontró a Sofía acurrucada en la cama, con los ojos hinchados y la expresión de alguien que cargaba el peso de una culpa insoportable. Cada vez que intentaba dialogar, Sofía se retraía más, como si se estuviera ahogando en un mar de arrepentimiento y vergüenza. Después de un largo silencio, Carmen habló, con voz cargada de compasión y paciencia. «Sofía, entiendo que te sientas así, pero aislarte solo hará que te pierdas aún más. Estoy aquí porque quiero ayudarte. No porque lo merezcas o no, sino porque lo necesitas». Sofía soltó un suspiro doloroso, mirando a Carmen con ojos llenos de lágrimas. «No lo merezco, Carmen. Todo esto, yo misma lo provoqué. Destruí tu vida y, de alguna manera, siento que es justo que mi vida también esté destruida». Las palabras de Sofía eran pesadas, y Carmen sintió el impacto de ellas como un golpe en el estómago. Veía claramente que su hermana aún cargaba con una culpa aplastante, un peso que le impedía avanzar. Carmen se sentó junto a Sofía, tratando de elegir las palabras correctas. «Sofía, esa culpa no te ayudará. Solo te mantendrá atrapada. Pasé años con rabia, con un odio que parecía consumirme. Pero la verdad es que, al final, eso no me trajo nada bueno. No necesitas castigarte para siempre». La respuesta de Carmen fue como un choque para Sofía, que la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Era como si, por primera vez, alguien le estuviera liberando de las ataduras que ella misma había creado. Sin embargo, incluso con la oferta de un perdón implícito, Sofía aún tenía dificultad en aceptarlo. Se aferraba a la idea de que necesitaba pagar por lo que había hecho, que no merecía una segunda oportunidad. En los días siguientes, la resistencia de Sofía continuó apareciendo en diferentes momentos. En algunas ocasiones, dudaba en aceptar el dinero que Carmen ofrecía para saldar las deudas, insistiendo en que era su responsabilidad lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Carmen, aunque entendía el sentimiento de su hermana, sabía que, sin apoyo, Sofía probablemente caería de nuevo en las trampas de Alejandro o acabaría en una situación de dependencia emocional con otra persona. Una tarde, mientras Carmen organizaba algunos papeles financieros, Sofía se acercó, vacilante, observando el trabajo de su hermana. «Me siento una inútil, Carmen.
No sé ni por dónde empezar a arreglar mi propia vida. Tú reconstruiste todo sola, y yo soy un fracaso. Carmen detuvo lo que estaba haciendo y miró a Sofía. No lo hice sola, Sofía. Tuve personas que me apoyaron en el camino, aunque tú no lo supieras. Y aceptar ayuda no es debilidad. Al contrario, requiere valentía. Sofía bajó la cabeza, pensativa, y murmuró, no sé si tengo esa valentía, Carmen. Cada vez que pienso en empezar de nuevo, me veo atrapada en todo lo que hice. Siento que nunca voy a perdonarme. Carmen suspiró, acercándose a su hermana. El perdón es un proceso, Sofía. No sucede de un momento a otro. Y, créeme, no soy solo yo quien necesita perdonarte. Tú misma necesitas encontrar una manera de perdonarte, o te seguirás lastimando para siempre. Con el tiempo, Carmen comenzó a ver pequeños cambios en Sofía. La hermana, que antes se mantenía aislada y evitaba cualquier interacción, empezó a hacer un esfuerzo por retomar una rutina. Carmen incentivaba a Sofía a dar pequeños pasos, la inscribió en un curso de administración, algo que podría ayudarla a encontrar una nueva ocupación, al mismo tiempo. Darle las herramientas para recuperar el control de su vida. Al asistir al curso, Sofía comenzó a desarrollar una sensación de realización. Los estudios, aunque desafiantes, le daban un propósito. Y, aunque enfrentaba momentos de recaída, como cuando dudaba de su capacidad, ahora tenía un apoyo. Carmen siempre estaba allí, recordándole que sí era capaz. Sabes, Sofía, cuando dejé la ciudad aquel día, me sentía muerta por dentro. Todos mis sueños, todo en lo que creía, fue destruido en cuestión de minutos. Me sentía traicionada por ti, por nuestra familia, por mí misma. No podía entender cómo había sido tan ciega, cómo había confiado tanto en ustedes dos. Sofía permaneció en silencio, escuchando atentamente, y Carmen continuó, con un dolor evidente en la voz, perdí el rumbo por completo. Pasé meses intentando entender en qué me había equivocado, culpándome, pensando que había sido insuficiente, que de alguna forma merecía esa traición. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no era así. Era Alejandro, él era un manipulador. Y tú, caíste en la misma trampa que yo. Carmen respiró hondo, liberando una parte de sí misma que nunca antes había confrontado. Sofía, visiblemente afectada, sostuvo la mano de su hermana. Carmen, sé que lo que hice fue imperdonable. Me dejé llevar, fui egoísta y ciega, pero nunca pensé que sentirías este dolor tan profundamente. Nunca imaginé que desaparecerías por mi culpa. Yo nunca voy a perdonarme por eso. La confesión de Sofía estaba cargada de arrepentimiento, y Carmen podía ver que la culpa aún la consumía. Pero, al mirarla, Carmen comprendió que ambas estaban en un lugar de dolor, y que la culpa y el resentimiento ya no tenían cabida entre ellas. Era un momento de comprensión, en el que ambas veían en la otra no solo errores, sino también heridas que necesitaban sanar. No voy a mentir, dijo Carmen, apretando la mano de Sofía. Me tomó mucho tiempo perdonarte. Nunca imaginé que podría hablar sobre esto contigo. Pero la verdad es que el perdón no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, con liberarme de este peso. Sofía asintió, con lágrimas deslizándose en silencio. Por primera vez, las dos estaban en paz con lo que había ocurrido, aunque las cicatrices permanecieran. Sofía, con la voz entrecortada, comenzó a compartir sus propios traumas, los detalles que nunca había tenido el valor de confesar. Carmen, me cegó el amor que creía sentir. Alejandro me hacía sentir especial, como si fuera única. Y yo, creía cada palabra suya. Pero después de que te fuiste y todo se vino abajo, él mostró su verdadera cara. Me vi atrapada, sin salida, sin valor para enfrentar la realidad que ayudé a crear. Me drenó por completo, cada pedazo de mi fuerza, y, cuando me di cuenta, ya no era nadie. Las palabras de Sofía resonaban en el silencio de la noche, cada una trayendo un nuevo nivel de sinceridad y vulnerabilidad.
Carmen veía la profundidad del dolor de su hermana y recordaba lo que sintió al descubrir la traición, la desorientación y la soledad que la consumieron en esos primeros meses. Y, de alguna manera, entendía que Sofía había pasado por algo aún peor. Mientras Carmen había huido para salvarse a sí misma, Sofía se quedó, sumida en la oscuridad de esa relación destructiva. Me convertí en alguien que ni yo misma reconocía, confesó Sofía. Y muchas veces pensé en buscarte, en pedirte disculpas, pero sabía que nunca me perdonarías. Sabía que te había perdido para siempre. Las hermanas se quedaron en silencio unos minutos, cada una asimilando el impacto de la conversación. Carmen sabía que, en ese momento, finalmente estaban confrontando el pasado. Ya no había nada que ocultar ni excusas que dar. Estaban cara a cara con la verdad y, a pesar del dolor, había una sensación de alivio. Sofía, dijo Carmen, con voz suave. La verdad es que ambas fuimos víctimas, de maneras diferentes. Yo huí porque pensé que era la única salida. Pero tú te quedaste, y enfrentaste lo peor de Alejandro. Lo que él te hizo es imperdonable. Pero estoy aquí ahora, y podemos cambiar eso. Juntas. Sofía miró a Carmen, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero había una luz en ellos, una chispa de esperanza que antes parecía inexistente. ¿De verdad crees que podemos reconstruir esto, Carmen? ¿Que podemos dejar el pasado atrás? Carmen sonrió levemente, apretando la mano de su hermana. Creo que ya estamos haciendo eso, Sofía. No puedo borrar lo que pasó, pero puedo ayudarte a construir algo nuevo. Quiero que seas feliz, que seas libre, y, sobre todo, que entiendas que el pasado no tiene que definir quién eres. Esas palabras eran como un bálsamo para Sofía, que, poco a poco, comenzaba a entender que el camino hacia el perdón, tanto el suyo como el de Carmen, pasaba por un nuevo comienzo. Carmen, por su parte, sentía que finalmente estaba liberándose de los traumas y los resentimientos que había cargado. Se habían herido, se habían traicionado, pero ahora estaban juntas, sanando las heridas que Alejandro había dejado en ambas. Esa noche, bajo el cielo estrellado y con los corazones aliviados, Carmen y Sofía empezaron a bosquejar el futuro que querían construir, un futuro sin resentimientos, sin remordimientos. Sabían que el proceso sería largo, pero, por primera vez, se sentían libres para comenzar de nuevo. Carmen y Sofía encontraron la fuerza para reconstruir no solo sus propias vidas, sino también los lazos que creían perdidos para siempre. Una historia de superación, donde el perdón trajo liberación y una nueva oportunidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido una situación en la que tuviste que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? Comparte tu historia en los comentarios y conversemos. Y no olvides suscribirte al canal para más historias emotivas como esta, que nos muestran el poder del renacer y el perdón.